vamos a ver los niños van a bajar a su estudio, ¿sí, verdad? Amén, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie entonces, denle un aplauso al Señor fuerte, denle un aplauso al Señor fuerte. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 8, capítulo 10. Les voy a hablar en esta mañana un poco acerca de algo que hemos estado viendo en el estudio del viernes, la carta a los Hebreos, que menciona ahí lo que ya el profeta Jeremías había mencionado quizás 600 años antes, acerca de un nuevo pacto. Hebreos 8:10 hace eco de esas palabras del profeta Jeremías cuando dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, quiere decir en los últimos días, quiere decir después de la venida del Mesías, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. Sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí está el pacto entre dos, entre Dios y entre su pueblo. Es un pacto que no es de iguales, porque generalmente un pacto es entre dos personas que tienen algo que darse el uno al otro. En un matrimonio es un pacto. En un contrato compra-venta es un pacto. Entre dos naciones se hacen pactos, tratados para cambiarse bienes, pero generalmente es porque se tiene algo que dar. Pero el pacto que Dios hace con el hombre es un pacto en que, ¿qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesita Dios del hombre si Él tiene todo? ¿Qué le falta a Dios que tú y yo podamos darlo para que Él siga siendo Dios? Es un pacto no de iguales, porque quienes recibimos la bendición, quien recibe la bendición es el hombre. Usted y yo somos los beneficiarios de ese pacto, y por eso no solamente se le conoce como un pacto, se le conoce como un testamento que recibimos, porque ha muerto el testador, porque ha muerto quien nos da derecho a recibir esa herencia. Aleluya. Ahorita vamos a hablar más en detalle. Cierra tus ojos y dile: gracias, Señor, por esa bendición de haberte conocido, de haber venido a tu presencia, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por haber abierto mis ojos espirituales, para que pueda ver no solamente quién tú eres, pero quién soy yo delante de la presencia de un Dios grande y de un Dios santo y de un Dios todopoderoso. Y te doy gracias, Señor, por haber abierto mis ojos y mis oídos para ver tu gloria, para escuchar tu voz llamando, Señor, lo cual yo te pido que tú hagas en cada vida y en cada corazón que escuche este mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. En este estudio del viernes vimos precisamente cómo el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fue el sacrificio supremo por los pecados de toda la humanidad, de todo aquel que en Él cree. Quiere decir que una vez que Jesucristo dio su vida por el pecado del hombre, ya no hay necesidad de más sacrificios como los establecía el nuevo pacto que el viejo pacto, que había sido dado a Moisés. Ahora, para un judío, hermanos, que es precisamente aquí en esta carta es escrita a los judíos creyentes, hebreos, por eso se le conoce como hebreos, escuchar estas palabras, que había un nuevo pacto que había sido establecido, que el viejo pacto ya no tenía ningún valor. Para ellos era algo imposible de asimilar, porque toda su vida habían crecido viendo
los sacrificios de animales, guardando la ley o siendo instruidos en la ley de Dios, y que ahora se les dijera que esa ley, que ese pacto antiguo ya no tenía ningún valor, porque ahora Dios había establecido un nuevo pacto. Para ellos era algo difícil de asimilar. Esta carta a los hebreos fue escrita en el año aproximadamente 68, 70, 67, 70 después de Cristo. Y en este tiempo que fue escrita la carta, existía el templo de Jerusalén. Había un sumo sacerdote, se celebraban las ceremonias y los ritos conforme a la ley, se sacrificaban animales, vaya. Y todo judío de alrededor del mundo venía cuando menos una vez al año, especialmente en la fiesta de la Pascua, para celebrar la Pascua en Jerusalén. Dicen los historiadores, un historiador, que en ese día de la Pascua se sacrificaban cientos de miles de ovejas. No está hablando de decenas, no está hablando de centenas, no está hablando está hablando de cientos de miles de animales que eran sacrificados en ese día, en esas fiestas de la Pascua. Ahora, imagínense, le decía a los hermanos el viernes, los sacerdotes que estaban encargados de hacer esos sacrificios, les decía a los hermanos, ellos tenían que andar como quien dice, corriendo, apresurándose, ¿verdad? A hacer, ahora muchos de esos sacrificios no eran todos en el templo, ¿verdad? Cuando se mencionan, quizás, ¿verdad? Porque no está muy claro si todo fue en el templo. Muchos de esos sacrificios eran en las casas, por supuesto. Para la cena de la Pascua se sacrificaba un animal, pero la mayoría quizás era en el templo. Ahora, en la historia del Antiguo Testamento sí encontramos cantidades de animales que se sacrificaban. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 8 versículo 63, cuando Salomón dedicó el templo a Dios, dice la Biblia que él regaló, que él dio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para sacrificar a Dios en la dedicación del templo. Fíjese, 120,000 ovejas, 22,000 bueyes para celebrar y dedicar aquel templo que él había construido a Jehová. Entonces, por ejemplo, el historiador Josefo, que escribe lo que él estaba viendo, él calcula o dice que aproximadamente 260,000 ovejas fueron sacrificadas o eran sacrificadas en esa fiesta de la Pascua en Jerusalén. Según la ley, por cada oveja podían alimentarse 10 personas. Quiere decir que en Jerusalén, y eso era lo que sucedía, había como 2,5 millones de judíos, ¿verdad?, que venían a las fiestas de celebrar la Pascua en Jerusalén. Ahora fíjese la historia. La carta fue escrita en el año 68, 69 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el templo es destruido. Ya no existe el templo. Se acaban los sacrificios. Se dejan de ofrecer sacrificios que cuando el escritor escribe un año antes, 2 años antes, lo están viendo. Los sacrificios están tomando lugar en el templo, pero 2 años después de que se escribe esta carta, el templo en Jerusalén es destruido, es quemado, ya no hay sumos sacerdotes, ya no hay sacerdotes, y eso ha sido así hasta nuestros tiempos. Quiere decir que si contamos del año 70 al año 2025, estamos hablando de aproximadamente 1955 años en que en Jerusalén no existe templo, no existen sacrificios, no está un sumo sacerdote, no hay sacerdotes que estén ministrando conforme a la ley del antiguo pacto, sacrificios
por los pecados del pueblo. Esto quiere decir, hermanos, que no importa qué tantos rituales, porque hay judíos que se les llama judíos ortodoxos, que ellos se esfuerzan en guardar y cumplir todas las ordenanzas de la ley. No importa qué tanto ellos se esfuercen en cumplir con la ley, no importa. El hecho de que no tienen un templo, de que no tienen un sumo sacerdote que esté ofreciendo sacrificios, les hace estar quebrantando toda la ley continuamente, porque dice la palabra del Señor que quien cumple toda la ley, pero quebranta un mandamiento, se hace culpable de toda la ley. Quiere decir que al no poder ellos ofrecer sacrificios, están quebrantando la ley. Al no poder ellos, la ley del viejo pacto, ¿verdad? Es lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque ahora Dios, aleluya, Dios les quitó hasta este día la posibilidad de que siguieran ofreciendo sacrificios de animales, porque ahora Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había derramado su propia sangre, como dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Ya no hay necesidad de sacrificios de animales, porque Jesucristo, aleluya, entregó su vida por los pecados del mundo. Alguien diga amén. Aleluya. En ese antiguo pacto, hermanos, dice Hebreos 10, que ese antiguo pacto no podía perfeccionar a los que lo practicaban. Dice, porque la ley, Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, quiere decir que solamente apuntaba hacia el sacrificio de Cristo, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Quiere decir que si los sacrificios de animales, hermanos, hubieran podido limpiar y justificar al hombre, entonces esos sacrificios nomás se tendrían que haber ofrecido una vez y ya quedaba el hombre justificado. Pero no es así. Cada año el sacerdote, le decía en un mensaje anterior, en el día de la expiación tenía que entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios o llevando la sangre de los sacrificios para perdón de los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque esos sacrificios, dice el escritor, aleluya, no pueden hacer perfectos a los que se acercan a Dios o los que se acercaban a Dios por medio de esos sacrificios, porque solamente era una sombra de lo que había de venir. Ahora, cuando leemos la historia de los profetas, de los hombres de Dios del Antiguo Testamento, encontramos hombres de Dios que se daban cuenta de esa verdad, aunque no estaba escrita como usted y yo la tenemos. Ellos se daban cuenta como se dio cuenta David. El rey David se dio cuenta que Dios, más que sacrificios de animales, él quería un corazón contrito y humillado. Y en el Salmo 51:7, por eso él se da cuenta de que lo que él necesita no es sacrificar, y le dice a Dios: si tú me pides millares de sacrificios, como literalmente estaba sucediendo en el templo, dice David, yo te los daría. Yo te daría miles y miles de ovejas para el sacrificio, para que yo fuese perdonado, justificado. Pero David dice, pero lo que tú pides, Dios, es un corazón contrito y un corazón humillado. Y el problema de la ley es que la ley no cambiaba el corazón del hombre, solamente señalaba la falta
el pecado. Dice Pablo que la ley solamente señala el pecado. La ley Pablo dice, ¿cómo sé yo que está mal la codicia si la ley no me dice no codiciarás? Pero solamente señalaba y no hacía nada para cambiar el corazón del hombre. Los profetas del Antiguo Testamento, a quien Dios llamaba, a quien Dios escogía, no era todos, pero escogía y llamaba a aquellos que se daban cuenta porque veían el pecado del pueblo y se daban cuenta y veían a esa gente pecadora haciendo lo malo, oprimiendo a la huérfana, robando a la viuda, haciendo violencia, haciendo injusticia, trastornando el derecho, la justicia. Los veían que cometían todas esas faltas, hablando de los profetas, y lo veían a ese hombre que venía al templo a hacer sus sacrificios, a entregar sus sacrificios con esa actitud de: si yo pequé, si yo hice mal, ¿cuánto te debo, Dios? Y traían su sacrificio, pagaban sus ovejas, sus bueyes o lo que demandara la ley, y se iban con esa misma actitud de injusticia, con esa misma actitud de tomar ventaja de otros para seguir haciendo lo mismo, porque al cabo podían volver otra vez a ofrecer sacrificios por sus pecados. Y los profetas a quien Dios llamaba se daban cuenta y veían y sabían que eso no era lo que Dios esperaba de un pueblo santo y de un pueblo consagrado y dedicado a Dios. David no solamente se da cuenta de que no era eso lo que Dios quería de su pueblo, que solamente cumpliesen con los ritos. David se daba cuenta que lo que Dios pedía y pide es un corazón transformado. Y David se da cuenta de otra imposibilidad del hombre, de que el hombre mismo no puede hacer que su corazón sea transformado, que ese corazón tiene que ser transformado por el mismo poder de Dios. Y por eso David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí David se está dando cuenta que la relación con Dios, que lo que Dios espera de su pueblo no son sacrificios de animales, no es simplemente cumplir con la ley. Lo que David está viendo, aleluya, es que Dios espera que su pueblo le sirva de todo corazón y con toda su mente, con todo su entendimiento. Y ya el profeta Jeremías lo había declarado, lo había profetizado, cuando Dios habla al pueblo y le dice: en aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Muy pocos en el Antiguo Testamento se daban cuenta de lo que Dios esperaba del hombre, aleluya. Pero ahora en el cumplimiento del tiempo, o en aquel tiempo, como dice el Señor, aleluya, por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios, aleluya, Dios ha establecido ese nuevo pacto, ese nuevo testamento, que ahorita voy a explicar un poquito más de eso, por medio del cual el hombre ahora sí puede guardar y mantenerse en una relación de bendición con Dios, aleluya. Ese pacto antiguo era temporal, no era para siempre. Por eso Jeremías ya mencionaba: va a haber un nuevo pacto. Y en el libro de los Hebreos también lo dice en los versículos 8 al 13, el 8:13.
Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese pacto, aleluya, desapareció cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero desapareció físicamente cuando aquel templo fue destruido. Por eso le decía, desde ese entonces los judíos, aunque quieran, no pueden cumplir con la ley, porque no tienen sumo sacerdote, porque no tienen sacrificios, porque no tienen un templo que según la ley ellos deberían de ofrecer esos sacrificios. Es el pacto antiguo, es el pacto viejo que ha pasado. Aleluya. Ahora fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice en ese versículo que leímos de Hebreos 8:10, dice, pondré mis leyes. Pondré mis leyes. No dice que va a poner nuevas leyes, porque no habla de nuevos mandamientos, no habla de nuevas leyes, de nueva palabra de Dios. Habla solamente de un nuevo pacto, porque las leyes que Dios da, que Dios le da al hombre, son santas y son perfectas. Dice en Romanos 7, vamos a leer Romanos 7. La ley de Dios es buena, dice Pablo. En 7:1 dice 7:1, 7:7, perdón. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y luego el versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley que Dios da, los mandamientos de Dios son justos, son buenos. El problema, como le decía hace unos momentos, era el problema del corazón del hombre, aleluya, de que ellos veían solamente las ordenanzas que estaban escritas en piedras, en libros, en pergaminos, pero no había nada en su corazón que les moviera a buscar de Dios, aleluya, solamente el deber de cumplir con esas ordenanzas, con esas leyes. En este nuevo pacto que usted y yo ahora somos parte de él, y es precisamente lo que estoy hablando en esta mañana, cómo recibir esas promesas de Dios, cómo recibir las bendiciones de ese nuevo pacto. Es nuevo porque obviamente hubo un pacto viejo, un pacto antiguo. Ahí dice, ¿verdad? En el versículo que leímos, nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay uno que es antiguo. Ahora, fíjese lo glorioso de este nuevo pacto que yo le decía. Generalmente ese pacto se hace entre dos personas iguales, entre dos naciones, entre dos gobernantes, entre dos reyes, entre dos personas que se casan, hacen un pacto. Uno no es más que el otro, uno no es menos que el otro. Es un pacto de iguales entre hombre y mujer. Aleluya. Se hace entre dos naciones, porque hay un contrato, hay un intercambio, hay una promesa. Cuando hay un pacto entre dos naciones para un comercio, dice: yo te voy a vender esto, tú me vas a vender esto. Yo te voy a dar esto, yo te voy tú me vas a dar esto. Y eso lo estamos viendo en nuestros días, amén. Los tratados de comercio entre naciones. No vamos a hablar de política, ¿verdad? Pero eso es lo que hacen los reyes, los gobernantes, los presidentes. Firman contratos, firman tratados,
Firman pactos entre hombres, entre naciones. Yo te doy esto, tú me das esto. Pero le decía hace unos momentos, pero con Dios, hermanos, ¿qué podemos darle a Dios cuando Él es dueño de todo cuanto existe? Cuando Él tiene todo. ¿En qué podemos ayudarle a Dios cuando Él es el que todo lo puede? Aleluya. Que no hay nada imposible para Él. ¿Qué podemos hacer que aumente el valor de Dios? Un Dios infinitamente grande. ¿Qué puedo hacer yo que diga, Señor, esto que voy a hacer te va a hacer más grande? No. No hay nada que usted y yo podamos hacer para que Dios se beneficie, vaya, en su poder, en su gloria, en su grandeza, en su majestad. Porque no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer para aumentar la grandeza, la gloria y el poder de Dios. Y por eso le decía hace unos momentos, cuando leemos la palabra de Dios, la palabra pacto en la Biblia también se traduce como un testamento. De hecho, Hebreos 9, capítulo 15, se menciona esa palabra también. Hebreos 9:15 dice: así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pero ahora fíjese cómo ahora en el versículo 16 ya no usa la palabra pacto, usa la palabra porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Ahí en ese juego de palabras, en el cual el escritor a los hebreos se refiere a un nuevo pacto, Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto, pero como el hombre no puede pactar con un Dios que no necesita nada del hombre. Dios no necesita tu adoración para ser Dios. Dios no necesita tu servicio para ser Dios. Yo necesito adorar a Dios. Yo necesito servir a Dios. Yo soy bendecido. Tú eres bendecido cuando adoras a Dios y cuando sirves a Dios. Los bendecidos somos nosotros. Por eso, en este juego de palabras está también una enseñanza, porque como un pacto no se puede hacer, no se hace entre dos personas iguales. Dios dice, es que más que un pacto, es una herencia. Es un testamento que es escrito. Pero ese testamento, dice el escritor, no es válido a menos que muera el que da, el que ofrece la herencia. Como cuando un padre deja una herencia a sus hijos, una madre deja una herencia a sus hijos, esa herencia no puede recibirla el hijo o la hija hasta que el padre muera. Y así es lo que el apóstol, lo que el escritor nos está hablando acerca de esa herencia o de ese nuevo o de ese testamento por medio del cual recibimos bendiciones eternas, gloriosas. Cuando dice el testamento con la muerte se confirma, aleluya. Y lo que está diciendo el escritor es que cuando Cristo murió por los pecados del hombre, estaba
haciendo efectivo ese testamento, aleluya, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, no se pierda más, tenga vida eterna. Pero te voy a decir algo glorioso también. Cuando usted o alguien deja un testamento, cuando yo le deje bienes a mis hijos, un testamento, yo voy a morir. Usted va a morir. Y usted ya no va a, ¿cómo le diré? A ser testigo cuando sus hijos reciban esa bendición. Yo me muero, le dejo herencia a mis hijos, pues allá la esperanza es que uno muere y ellos reciban la herencia. Amén. No se da uno cuenta de los problemas que ocasionan a veces cuando no hay herencia, cuando no hay un escrito entre el gobierno se queda con la mitad o más de la mitad, los abogados. Por eso es bueno que haga una herencia, haga un testamento. Pero bueno, pero con Cristo, aleluya, porque no solamente murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó, aleluya. Quiere decir que Él mismo se asegura de que yo voy a recibir esa herencia. Por eso dice la palabra del Señor, aleluya, el apóstol Pablo: por lo demás, en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. El mismo que murió para que yo recibiera esa corona, Él mismo me la va a entregar porque murió y resucitó, dice. Y no solamente me la va a entregar a mí, aleluya, en aquel día, dice, a mí y a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. ¿No se goza usted en esto, hermano? De que aquel por quien usted y yo tenemos herencia en los cielos, Él mismo, aleluya, porque resucitó, te va a dar esa corona, aleluya. Y en Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte. Y está hablando el testador, como dicen Hebreos, el que nos da herencia. Dice: y yo, dice Cristo, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. ¿Cómo entonces el hombre viene a ser parte de ese nuevo pacto? ¿Cómo puede el hombre participar de esa herencia gloriosa? Y la respuesta es bien sencilla, bien simple. El hombre entra en ese nuevo pacto, en esa nueva comunión con Dios. El hombre se hace acreedor de esa herencia, aleluya, de esa corona de justicia, de esa corona de vida, creyéndole a Dios. Y creerle a Dios se llama fe. Aleluya. Porque vea usted, hermano, los planes de Dios son eternos, no cambian. Desde que Dios creó al hombre, dice la palabra del Señor en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Fíjese cómo Dios es un Dios plural: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dijo Dios: hagamos. Dios no le pidió ayuda a los ángeles para hacer al hombre. Dios no hizo al hombre conforme a la imagen de los ángeles. Dios hizo: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando Dios creó al hombre, puso en el hombre de su grandeza,
de su poder, señoré, le dio autoridad, le dio dominio, puso en el hombre santidad. Y mientras el hombre estaba en esa condición, no sabemos qué tantos años pasaron desde que Adán fue creado y el hombre desobedeció. Pero mientras el hombre estaba en esa condición de santidad, de inocencia, podía tener comunión con Dios, platicaba con Dios, venía Dios a hablar con Adán, ¿cómo estás? A hablar con Eva, a tener comunión con el hombre. Pero cuando el pecado y la desobediencia vino a la vida del hombre, ese pecado manchó la imagen de Dios. La semejanza de Dios fue manchada. Y un hombre que fue creado en santidad, un hombre que fue creado en justicia, un hombre que fue creado para gobernar, a causa del pecado, ahora es manchado, y el hombre, en vez de gobernar, oprime al débil. En vez de gobernar con justicia, ahora el fuerte oprime al débil a causa del pecado. En vez de dedicarse a la justicia, el hombre comete injusticia. Y por haber sido manchado, por haber pecado, dice la palabra del Señor, el hombre fue separado, destituido de la presencia de Dios. Pero le decía hace unos momentos, póngase de pie porque ya voy a terminar. Le decía hace unos momentos, pero los planes de Dios son eternos. Los planes de Dios no cambian. Y así como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ahora Dios, aleluya, ahora Dios, después de que el hombre pierde esa imagen, o esa imagen es manchada, ahí está la imagen, pero está manchada. Ahí está esa semejanza, pero está manchada a causa del pecado. Ahora Dios, aleluya, cuyos planes son eternos y verdaderos, aleluya. Él, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo, ahora Dios mismo restaura al hombre a esa santidad y a esa comunión y a esa justicia, como cuando el hombre fue creado por Dios. El pecado crea separación entre Dios y el hombre. Y cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel, en esa ley Dios le dice al pueblo, una vez al año solamente, vas a entrar a mi presencia. Y la palabra del Señor dice que literalmente, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, sobre encima del arca del pacto estaba el propiciatorio, en medio de dos serafines. Y de en medio de por encima de ese propiciatorio, Dios le hablaba, literalmente le hablaba al sumo sacerdote, que traía la sangre que era rociada
para perdón de los pecados del pueblo. Eso era la ley del antiguo pacto. Cada 365 días, una vez al año, el hombre podía hablar con Dios. Ahora, a causa del pecado, cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, yo le decía a los hermanos en un estudio, uno piensa que quizás cuando la Biblia dice que la nación se olvidó de Dios, que pecó contra Dios, uno piensa que, bueno, pues dejaron de ir al templo, bueno, dejaron de ofrecer sacrificios a Dios. No, la nación se corrompía, el pueblo se corrompía, al punto de que incluso en el templo de Dios llegaron a meter imágenes de dioses falsos, una imagen de acera, dice la palabra del Señor. En los altares de alrededor del templo sacrificaban a sus hijos al dios Moloc. Esa era la corrupción que había venido al pueblo cuando el pueblo dejaba de guardar la ley de Dios. No era que simplemente se olvidaban de Dios, se enfriaban. No, cometían abominación. La Biblia dice que en el templo se prostituían como una práctica más de religión a dioses falsos. Y Dios les dice: yo nunca te dije que hicieras nada de eso, le decía al pueblo. Y por eso venía el juicio, vino el castigo. Es cuando el profeta Jeremías, cuando Dios ve eso, le decía que el sacerdote entraba al lugar santísimo. El profeta Jeremías dice que Dios le mostró que él quitó su presencia de ese lugar. Que la gloria de Jehová se levantó del templo, se fue a un monte. Ya no estaba Dios en esa arca, ya no estaba Dios en ese templo. Bien podía el sacerdote entrar, como sucedía en los tiempos de Cristo. Cuando Cristo vino, los sacerdotes entraban al lugar santísimo conforme a la ley, pero ya la presencia de Dios no hablaba como al principio. Pero fíjese ahora el privilegio que usted y yo tenemos como hijos de Dios. La bendición que quizás usted, o que no nos ponemos a pensar a veces, la bendición que tenemos. Porque el pueblo entraba a hablar con Dios, o esperando hablar con Dios ya cuando la presencia de Dios no estaba en ese lugar, o deseando hablar con Dios ya cuando la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Pero solamente conforme al viejo pacto, conforme a la ley, lo podían hacer una vez al año, en el día de la expiación. Pero Hebreos 10, 21 al 22 me dice que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Se nos exhorta a congregarnos, a animarnos unos a otros, a estimularnos unos a otros. Pero la bendición de acercarse a Dios ya no es solamente en un santuario, en un templo, porque usted y yo, aleluya, tenemos la bendición, a diferencia del viejo pacto, de platicar con Dios, ya no una vez al año, pero usted puede platicar con Dios cada día de su vida, cada hora de su vida, cada momento de tu vida. Tú y yo podemos hablar con Dios. Aleluya. En cada circunstancia, en cada segundo, en cada necesidad, en cada problema. Por este nuevo pacto, el hombre, el que entra en esa relación con Dios, no solamente recibe una herencia que permanece para siempre, pero tiene la bendición de hablar con Dios en todo tiempo, en cada momento. Aleluya. Gloria al Señor por eso. Y mi pregunta para ti entonces sería: ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a Dios en oración? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste a Dios? Aleluya. El pueblo en el antiguo pacto tenía que esperarse una vez al año, cada año solamente. Pero usted y yo, aleluya, bajo este nuevo pacto y este testamento, aleluya, tenemos la bendición de acercarnos en todo momento. Termino con esto. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé qué es lo que estás pasando, aleluya, pero lo que sí sé es que no importan las circunstancias, los problemas o las luchas que enfrentemos, por medio del sacrificio de Cristo, aleluya, usted y yo tenemos esa bendición y ese derecho y ese privilegio de entrar delante de la presencia de Dios para alcanzar misericordia, leíamos en otro mensaje, y para hallar gracia para el oportuno socorro, aleluya. Porque nada hay imposible para Dios, aleluya. Cierra tus ojos en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Tú conoces, Señor, el corazón de tu hijo, de tu hija. Tú conoces la necesidad, Señor, de tu pueblo. Aleluya. Eres tú, Señor, quien por medio de tu Espíritu Santo hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida y confirmas tu palabra y respondes a nuestras dudas, a nuestras interrogantes. Y es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de esa ley que tú escribes en el corazón de tu Hijo, que guardamos en nuestros pensamientos, en nuestra mente, Señor, que buscamos agradarte, que buscamos servirte, Padre. Gracias por esa bendición que tenemos, que tengo, de acercarme delante de tu presencia en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, Señor. No solamente para adorarte, para bendecirte y para darte honor y gloria, Señor, pero también, Señor, para alcanzar misericordia,
para buscar tu bendición, tu fortaleza y tu ayuda, Señor, para pedir por mi vida y por las vidas de aquellos que están en necesidad. Oh, santo eres, Señor Jesús. Santo eres, oh Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Bendice, Señor, esta palabra tuya en el corazón de tu hijo, de tu hija. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todo el mundo orando. Solamente quiero hacer una oración en esta mañana antes de despedirnos. Si hay alguien aquí que tiene una necesidad en su alma, en su vida, o una petición delante de Dios, y en esta mañana tú has escuchado este mensaje y en tu corazón estás convencido de que si le pedimos a Dios, de que si le pides a Dios por esa necesidad, Dios va a obrar para bendición en tu vida, para bendición de tu casa, para bendición de tu alma. Y en esta mañana yo lo único que te voy a pedir es que salgas de tu lugar y que vengamos a este altar. Y en este altar le pedimos al Señor por tu necesidad, por mi necesidad. Aleluya. Conforme a su palabra y conforme a sus promesas, tú pídele a Dios. Ni siquiera me tienes que decir qué es lo que tú necesitas, porque Dios sabe lo que tú necesitas. Aleluya. Porque no estás pidiendo, aleluya, al hombre, pero estás pidiendo a aquel que todo lo puede, aquel para quien nada hay imposible, oh Dios, de quien tenemos herencia, de quien tenemos bendición. Aleluya. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias. Mira, Señor, a tu hijo. Mira, Señor, a tu hija. Tú conoces, Señor, la carga, la necesidad de su alma, la petición de su corazón, oh Dios. Y esta mañana, en esta hora, conforme a tu palabra, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, creyendo, confiando y esperando, Señor, en la liberación. Esperando, Señor, esa respuesta que necesita mi alma, que necesita mi hogar. En esa respuesta, Señor, aleluya, que yo sé, Padre Santo, que solo tú puedes obrar en esa circunstancia, en esa situación, porque lo que es imposible para el hombre, posible es para ti, oh Dios. Pues tú tienes el poder de cambiar vidas, tú tienes el poder de cambiar circunstancias, oh Dios. Tú hablas al corazón del hombre, al corazón del hijo, al corazón de la hija, al corazón del esposo, al corazón de la esposa. Tú hablas al corazón del juez, aleluya. Tú hablas, Señor, aleluya, al corazón de los que están en autoridad, para bendición de tu pueblo, para bendición de tus hijos, Señor, aleluya. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Por eso, Señor, cualquiera que sea la necesidad de tu pueblo, de tu hijo, de tu hija, que por medio de este acto de fe, oh Dios, de acercarse a este altar y de clamar a ti en su corazón, así esa petición en el nombre de Jesús es contestada conforme a tu voluntad, conforme a tus planes y propósitos, oh Dios. Así tú obres en la vida de tu hija, en la vida de tu hijo, aleluya. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios.